Buenos días. Disculpe un momentico, voy a tratar de hacer aquí un ajuste porque parece que no están escuchando a Luis Miguel. Deme un momento. Me disculpan el inconveniente que hemos tenido. Ah, escucha. Eh, Listo. Ahorita sí, entonces por acá por el celular se escucha bien. Listo, perfecto. Listo, gracias por la realimentación allí. Entonces, sí, sí, esa sí se está viendo. Entonces, había pues de pronto empezado con una introducción hablando acerca de este evento, un evento a nivel mundial, el Arduino Day. La versión 10 de este evento es la que estamos celebrando el día de hoy. La universidad ya es la tercera versión en que nos unimos a este evento tan importante a nivel mundial. Y pues el día de hoy la idea es trabajar una tecnología que se conoce SP32, pero pues obviamente como estamos en Arduino Day, ¿cómo sería manejar este SP32 con el Arduino? Entonces, para empezar ya en materia, ante todo el tiempo que tuvimos allí arreglando esta situación, vamos a mirar un contenido que es primero pues una introducción a qué es SCP-32, una tarjeta específica que se consigue fácilmente en el mercado, cómo manejaríamos SCP-32 con el Arduino y pues para poder ya entrar a trabajar con esto, pues obviamente sería muy bueno tener la tarjeta, pero hay un simulador que se conoce como Wodwig que nos va a permitir hacer programas antes de pronto tener la tarjeta o hacer una prueba antes de llevarlo al montaje. Y vamos a ver los módulos básicos que podemos manejar, que serían los puertos de entrada y salida de propósito general, el ASI, las salidas PWM. Entonces, Em, ¿qué sería un SP32? El SP32 es un sistema en un solo chip, quiere decir que tiene no solamente el procesador, sino otras interfaces dentro de ese sistema. Todo está incluido en el mismo circuito integrado. Es de bajo costo y eso es algo que le ha dado la posibilidad de entrar con mucha fuerza en el mercado. Y también es de bajo consumo de energía. Tiene unos modos en los cuales se puede reducir el consumo de energía para, digamos, alimentar este sistema con una batería. Y algo que creo que ha revolucionado bastante este sistema con respecto a las placas comunes de Arduino son la posibilidad de que ya viene integrado con unas interfaces Wi-Fi y Bluetooth que nos van a permitir hacer lo que se conoce como Internet de las cosas.
Entonces, este SP32 es desarrollado por una empresa que se conoce como Expressive Systems y tiene un procesador de doble núcleo. El referencia que ellos le asignaron a ese procesador es extensa y puede llegar a trabajar con velocidades hasta de 240 megahercios, que es algo que, digamos, también ha ayudado a que haya tomado mucha fuerza porque son sistemas muy robustos, sistemas con muy buenas prestaciones, con muy buena velocidad, pero como se decía anteriormente, sistemas de bajo costo y eso pues ayuda también al desarrollo que podemos tener. Este SP32 tiene muchos periféricos, tiene puertos de entrada y salida de propósito general, donde podemos conectar pulsadores, LED, otros dispositivos con entradas y salidas digitales, lo que conocemos como 0 y 1 a nivel lógico, pero que pues se traduce como tal en digamos, 0 voltios y 3.3 voltios, que sería pues los niveles que maneja este sistema. Tiene convertidores analógico digital y digital analógico para manejar señales analógicas, señales que ya no son dos niveles discretos, sino niveles diferentes, digamos, que va a ser en el rango de 0 a 3.3 y que va a estar variando allí en ese rango. Tiene salidas PWM muy utilizadas para el manejo de motores, de servomotores o de posicionamiento de motores DC. Interfaces que tienen todos los microcontroladores como UART, SPI, cuadrado C, que son interfaces de comunicaciones seriales con las cuales podemos conectar dispositivos externos, pantallas, otros microcontroladores, memorias, acelerómetros, una cantidad de elementos que utilizan este tipo de interfaces seriales. Y tiene una característica interesante que tiene unos sensores táctiles capacitivos en los cuales uno toca uno de los pines en el cual tiene estos sensores y pues hay una variación allí en la lectura que sería pues como su nombre lo dice para detectar el toque que se haga allí, una aplicación pues interesante que tiene este sistema. Realmente el SP32 es un integrado, un sistema en un solo chip, que es el que aparece allí. Y ya ellos pues tienen esta tarjeta en la cual integran, hay algunos que la tienen, otros que no, pero en esta se integra la antena para las transmisiones pues inalámbricas de Wi-Fi de Bluetooth y adicional, pues tiene una memoria flash en donde se carga el programa, es una memoria externa a el sistema en un solo chip y pues dependiendo de este tipo de integrado, pues vamos a encontrar sistemas con más o menos memoria flash. Entonces existe una gama muy amplia de estos sistemas porque podría cambiar cosas como que tenga integrada la antena o no, que tenga una cantidad más o menos de memoria flash. Entonces en el mercado se pueden encontrar muchas variantes de este elemento, pero el elemento principal viene a ser el que está en el centro, el SP32. Ya específicamente existen unas tarjetas que toman este integrado o todo este sistema que veíamos ahora y lo que hace este sistema es ponerlo, o pues los fabricantes poner este sistema en unas tarjetas de desarrollo y pues ya con la posibilidad de yo poderlo llevar a una conexión, a una protoboard, a un sistema ya muy específico. Hay muchas tarjetas basadas en SP32. Entonces, cuando nos hablan de SP32, pues pensamos muchas veces en la tarjeta comercial, en la tarjeta más comercial que podemos encontrar, que es esta DevKit, incluso lo pueden encontrar con otros nombres, pero realmente cuando nos hablan de SP32, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando es de específicamente del circuito pues integrado del sistema en un solo chip y ya pues ese circuito que tenemos allí se coloca en una tarjeta para poder manejarla un poco más fácil y de ahí salen una cantidad de tarjetas que podemos encontrar en el mercado. Coloqué estas tres tarjetas aquí para compartir con todos pues porque son muy comerciales, tienen unas características muy interesantes
Una de ellas es la primera, que es la SP32 DevKit versión 1. Es una tarjeta pues, que trae obviamente el SP32, un sistema para poder hacer la programación y la comunicación al computador por USB, un convertidor de USB a la interfaz serial, los elementos básicos que se necesitan, la parte de regulación de la entrada de 5 voltios a 3.3 voltios, que es el valor que maneja este sistema. Los botones de Enable y de Boot para poder manejar la tarjeta y las conexiones o los headers que tienen allí para poderlo llevar a una protoboard. Hay una variante que salió pues hace poco que es muy interesante, que es la SP32 CAM. Pues como su nombre lo dice, viene incluido con una cámara con un puerto para una cámara. La cámara no es de mucha resolución, alrededor de 2 megapíxeles se pueden conectar allí. Trae también un conector de memoria SD, pero pues es muy interesante porque es un sistema muy económico que yo puedo utilizar para tomar una foto, guardar la imagen en la memoria, y entonces podría ser unos sistemas muy interesantes con este elemento. Como allí ya viene incluido la cámara y la memoria CD, la cantidad de pines disponibles para trabajar se limitan, por eso la tarjeta se ve con menos pines, ya que pues unos están comprometidos con la cámara y con la memoria SD. Y la otra tarjeta es una que pareciera como un Arduino Uno, que es esta Wimos SP32D1, que pues colocan igual el circuito integrado allí dentro de la tarjeta, ponen unos puertos y ponen la misma distribución, digamos pensando en que se pudiera conectar los shield de Arduino dentro de esta tarjeta. Obviamente pues hay que tener cuidado con la alimentación, pero no son las únicas tarjetas basadas en SP32, incluso uno podría hacer su propia tarjeta. Estos SP32 se consiguen también muy fácilmente y a un muy buen precio, pero pues obviamente es necesario conocer el diseño de estas PCBs. Entonces, comercialmente podríamos utilizar estas. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa entonces o qué diferencia hay entre un Arduino Uno que conocemos, que es el más típico cuando entramos al mundo de Arduino, con respecto a un SP32? Entonces, aquí hay una comparación, es una comparación un poco desventajosa para el Arduino Uno, pues realmente las características de un SP32 superan por mucho la de un Arduino Uno. Entonces es simplemente para ver como las diferencias que hay entre uno y otro, pero pues no podría ser una comparación justa allí entre estas dos placas. ¿Qué características tiene? Pues mientras el SP32 tiene dos núcleos de 32 bits, un microcontrolador disponible en un Arduino Uno tiene solamente un núcleo y de 8 bits. Entonces ya vamos por ahí ganando con el SP32. En cuanto a la memoria flash, pues como decíamos ahora, depende del integrado, de cómo esté allí la memoria, pero en general se consiguen de memorias de 4 megabytes frente a 32 kilobytes de memoria. Quiere decir, en pocas palabras, que puedo almacenar programas con mejores prestaciones y, por ejemplo, la charla que se va a trabajar más adelante relacionada con MicroPython, pues precisamente se permite utilizar un lenguaje como estos debido a que este tiene una buena cantidad de memoria, diferente a un Arduino Uno con el que no podríamos trabajar con un lenguaje como MicroPython. En cuanto a memoria RAM, igual tiene una mayor cantidad, velocidad de procesador. Allí está mal la velocidad de Arduino Uno, sería de 16 MHz la velocidad realmente la que puede, pero son 16 MHz frente a 240 que tiene el SP32. Y en el caso de las interfaces inalámbricas se tiene la parte de Wi-Fi de Bluetooth que un Arduino Uno no lo tiene y que si quisiera utilizarse, pues tendría que trabajar un módulo externo incluso como un SP32 para lograr esa conectividad. Y pues digamos que si lo vemos también a nivel de precios, el SP32 está muy económico en este momento. Ustedes lo pueden conseguir perfectamente alrededor de 30 a 35 mil pesos
mientras que pues una placa Arduino Uno, dependiendo pues del tipo de placa, si no es la original, la propia pues de Italia, de todas formas puede tener un valor similar o mayor a esta placa. Entonces eso también ha ayudado mucho a que este sistema tome mucha fuerza y no solamente pues por costos, sino por prestaciones que tiene este sistema SP32. Hay otras tarjetas Arduino con las que sí podríamos hacer una comparación un poco más justa de esas tarjetas con el SP32, el Arduino One One, que es una tarjeta que tiene una interfaz, digamos, también inalámbrica, un procesador de 32 bits, un Arduino Cero, por ejemplo, otras tarjetas con mejores prestaciones. Entonces, la marca Arduino o las tarjetas Arduino sí tienen, pues, digamos, una referencia. Si de pronto quisiéramos hacer una comparación un poco más justa de este sistema, deberíamos hacerla con una tarjeta de la Raspberry Pi, de la organización Raspberry Pi, que se conoce como Raspberry Pi Pico W, y es una tarjeta que digamos sí es una competencia muy cercana al SP32 y que incluso en la parte de MicroPython podría trabajarlo con el SP32 o con una Raspberry Pi Pico. ¿Qué características tiene esta tarjeta? Entonces, pues los pines que tiene allí conectados, soldados que van hacia una protoboard posiblemente o unos cables, son los pines de entrada y salida. Nos vamos a enfocar en esta tarjeta por, como decía, es muy comercial. Tiene incluido un LED que nos sirve para saber que la tarjeta está alimentada correctamente. Tiene un LED para poder hacer, digamos, pruebas como los LEDs típicos que vienen en las tarjetas de Arduino, que está conectado en este caso no a el pin número 13 como viene por defecto en la mayoría de tarjetas Arduino, sino que en este caso viene conectado al pin número 2. Tiene un regulador de voltaje para pues, garantizar un correcto alimentación a la tarjeta. Tiene un módulo que permite convertir de USB a UART. Tiene un botón que permite reiniciar, allí lo llaman como un botón de enable, pero realmente la función que hace este botón es reiniciar el sistema. Tiene una entrada micro USB con la cual pues yo puedo cargar el programa o tener una comunicación serial a través de él. Y se tiene un botón de boot que sería pues para entrar a el modo de programación que pues en algunos casos, casi en la mayoría de tarjetas, a la hora de programar es necesario presionarlo mientras carga la tarjeta. Eso es un problemita con el que vienen estas tarjetas específicamente. Es algo un poco aleatorio, algo que pues podemos ir, comprar la tarjeta y eh, al, al hacer la programación posiblemente va a programar sin necesidad de presionar este botón, pero pasa que en la mayoría de los casos de estas tarjetas es necesario hacer la programación presionando el botón. Solamente en un primer momento, cuando él ya engancha allí en el modo de programación, uno suelta el botón y hace la programación sin ningún problema. Digamos que algo que podríamos decir que es lo malo que podría tener él allí, pero pues no es ningún problema, solo es presionar ese botón a la hora de programar. Entonces es una tarjeta muy simple, una tarjeta, digamos, que solo tiene pues las conexiones de entrada y salida y lo necesario para que el sistema funcione, pero es una tarjeta con la que podemos hacer muchas cosas allí, que es lo que nos ayudaría entonces a hacer unos sistemas muy, muy interesantes con este SP32 específicamente. Cuando trabajamos con una tarjeta de desarrollo, pues siempre debemos tener en cuenta la distribución de pines de entrada y salida y qué características tienen esos pines. Eso se conoce normalmente como pin out. Esas imágenes se pueden encontrar muy fácil en internet. Esta imagen está tomada de una página que se llama Random Nerd Tutorials que recomiendo que revisen. Es una muy buena página donde hay muy buenos tutoriales, sobre todo enfocados al SP32. Allí pues está la referencia de esta página.
Y es una página que pues, nos entrega muy buenos tutoriales y, por ejemplo, imágenes como este tipo, en donde podemos ver cada uno de esos pines a qué equivale. A los puertos de entrada y salida a propósito general, los GPIO, o a unas segundas funciones como los ADC, como los I cuadrado C, como UAR, como SPI, como cada uno de esos elementos. Quiere decir que en un momento ese pin puede ser un puerto de entrada y salida digital, pero si lo configuro de otra forma, ese pin se puede convertir en una entrada analógica o se puede convertir en una entrada y salida de comunicación serial. Esto es común en todos los microcontroladores, digamos, en las placas Arduino Uno sucede lo mismo. Tengo pines de entrada y salida digital y en algún momento, pues ya dependiendo de la configuración, esos pines se convierten en salidas o entradas PWM o digamos entradas analógicas, salidas PWM, dependiendo pues de cómo se quiera trabajar el sistema. O sea que pues eso también es por ser prácticos. Si digamos la cantidad de funcionalidades que tiene esto acá fuera cada una exclusiva en un pin, pues tendría que ser un microcontrolador con muchos pines y una tarjeta también con una cantidad de pines allí. Entonces es más práctico que cada uno de los pines pues tenga no solo una función, sino que tenga varias funciones y se pueda cambiar con el hardware interno que tienen estos sistemas. Ahora, ¿cómo podríamos entonces trabajar con esta tarjeta en nuestros computadores? Pues lo que tendríamos que hacer primero, cuando compramos la tarjeta, sería instalar los controladores. Allí está la referencia, esta presentación y las presentaciones de este evento van a estar disponibles en la página del evento. Aquí está, pues, digamos, el enlace que pueden utilizar para descargar el controlador y simplemente se hace el proceso normal de instalación de controladores, es ir al administrador de dispositivos, dar clic derecho para actualizar el controlador, buscar el driver que se instaló, la carpeta donde quedó pues, descargado el controlador y simplemente decirle instalar. Y eso generaría ya que nos aparezca el sistema conectado y que podamos entonces luego programar. Esto sería pues una sola vez en nuestro equipo, ya con eso tendríamos la posibilidad de acceder a el SP32, de programarlo o de comunicarnos con ese SP32. Habíamos dicho que pues el SP32 se puede manejar con el código de Arduino. Realmente el código como tal base del SP32 se maneja con un framework que se llama el SP-IDF, que es el framework que entrega la empresa Expressive, que es la que hace estos sistemas. Y yo podría entonces, por fuera del entorno de Arduino, en otras plataformas, por ejemplo, como en el Visual Studio, programar los SP32 utilizando este framework del SP-IDF. Es algo que pues, se necesita un buen conocimiento en programación de lenguaje C, porque pues digamos que es un tipo de framework un poco complejo para entender, por así decirlo, porque el sistema se trabaja allí, es incluso con un sistema operativo, un FreeRTOS, y entonces él tiene todo lo disponible para acceder a los elementos. La misma empresa Expressive que hace los SP32 se encargó de hacer el port de todo esto a el código de Arduino. Entonces nos ahorran un trabajo en el cual podemos utilizar las funciones típicas de Arduino, hacer la programación del SP32 y por debajo obviamente se está utilizando el framework, el SP-IDF, pero para nosotros, desde la perspectiva del código que hacemos en el Arduino, es más simple y si ya hemos manejado placas Arduino, podemos trabajar con el SP32 de la misma forma. El SP32 no es como tal de Arduino, pero pues Arduino ha dado toda la posibilidad de que uno pueda incluir placas nuevas dentro de su entorno. Es algo pues
de lo que ha permitido que realmente esta plataforma también tenga mucha fuerza. Entonces, como no es algo por defecto, si queremos utilizar el SP32 dentro del entorno de Arduino, necesariamente tenemos que hacer el siguiente proceso. Esto también sería una sola vez. Ir a el menú de archivo, preferencias, y allí nos va a aparecer una ventana como esto. Esto está ya actualizado a la versión de Arduino 2.0. Es igual en las versiones anteriores de Arduino como en la versión 2.0, que es la última, que si no la han utilizado o apenas están empezando, les recomendaría empezar de una vez con la versión 2.0. Tiene muy buenas características. Y entonces lo único que hay que hacer es establecer la ruta de donde se va a descargar todo el soporte del SP32 basado en Arduino, que es la ruta que está aquí disponible. Cuando uno ya coloca esa ruta allí, esa URL en las preferencias, simplemente ya puede ir entonces a las placas, al administrador de placas de este elemento, instalar la tarjeta, buscar SP32, instalar el soporte y ya va a poder entonces programar desde el entorno de Arduino eh, un SP32. Pero pues es necesario tener en cuenta que desde cuando descargamos el entorno de Arduino no tiene el soporte de una vez del SP32 y es necesario hacer ese proceso. Por ejemplo, aquí tengo el entorno de Arduino, la versión 2.04. Yo ya tengo pues instalado el soporte, pero si fuera a hacer la instalación, puedo venir en la ruta que está allí o en el acceso directo aquí del Board Manager y buscar SP32 y ahí me va a aparecer la opción de instalarlo. Y pues va a dar soporte a todas estas tarjetas. Hay otras formas de instalar para que no de pronto dé un soporte tan amplio a tarjetas, pero el enlace que está allí en la presentación da la posibilidad de que se tenga aquí. Entonces, ahora hablábamos solo de 3 tarjetas, pero miren que existen muchas tarjetas basadas sobre SP32 que podríamos usar y que aquí está todo el soporte disponible en Arduino. Como ya tenemos instalado el soporte del SP32 para Arduino, pues lo que ya podemos hacer es hacer una prueba básica. Esta prueba básica que haríamos allí sería lo típico del Blink, que en la programación, en los códigos base se conoce como el Hola Mundo. El Blink sería el Hola Mundo que haríamos con las tarjetas. Es un código que se popularizó por Arduino, el código más básico que hay. Y entonces podríamos probar que la tarjeta estaba funcionando bien, que instalamos todo bien, que funciona correctamente. Este ejemplo de Arduino está pensado para que encienda y apague el LED que está disponible en la tarjeta. En un Arduino 1, pues el LED que está conectado en el pin número 13, pero en un SP32 o en unas tarjetas basadas en SP32, el pin que está conectado en el puerto 2. Eso es debido a que pues, los pines cambian un poco, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué haría este código? Pues este código haría lo que tenemos en Arduino. Siempre tenemos una función setup que nos permite configurar. Es una función que se ejecuta una sola vez al momento que reiniciamos la tarjeta. Recordemos que para reiniciar la tarjeta sería con un enable, con el botón enable. Y en ese momento justo allí se va a ejecutar esa función o si también conecto la tarjeta, alimento la tarjeta, pues se va a ejecutar esta función. ¿Qué se haría allí? Pues se haría entonces la configuración de ese pin específico como salida, porque como vamos a encender el LED, pues debería ser una salida. Y existe en Arduino la función loop, que es una función que se va a ejecutar una y otra vez durante todo la ejecución del programa o durante todo el tiempo en que esté encendida la tarjeta. Y en ese ciclo, en esa función loop, que realmente él la llama varias veces, no es que se quede ahí adentro, sino que entra y sale de esa función, lo que se estaría haciendo es encender el LED colocándolo en alto
que en el caso del SP32 corresponde a un nivel de tensión de 3.3 volts, que sería el nivel que maneja. Se espera un tiempo, un segundo, luego se colocan bajo, en este caso pues sería cero, tierra, y se espera otro segundo. Esto haría entonces que el LED encienda y apague cada segundo, se demore un segundo encendido, un segundo apagado, y ese es el blink como tal, el Hola Mundo que podríamos probar. Para que podamos hacer entonces el ejercicio, podríamos entonces pues hacer la prueba con la tarjeta directamente, pero para que ustedes también puedan hacer el ejercicio a la par de lo que se está haciendo, eh, vamos a revisar un simulador que se llama Walkwe. Ya habíamos dicho pues en el contenido que se iba a trabajar. Ustedes pueden ingresar allí a esta dirección walkwe.com. Es un simulador que tiene muy buenas características, un simulador que permite simular tarjetas como Arduino Uno, Arduino Mega, Raspberry Pi Pico, el SP32 también. Entonces tiene muy buenas características, sobre todo porque trae mucho, pues trae varios hardware que uno tiene, ¿no? Que conseguiría normalmente en el mercado, y funciona bastante bien. Y aparte, pues es un simulador muy simple. Entonces, para ello yo voy a entrar acá, o ya tengo pues, digamos, disponible la página de WorldWeek. Cuando uno ingresa, esto es lo primero que aparece. Aparece cuáles son los proyectos de pronto con mejores características, unos templates para poder empezar con algunos hardware ya específicos, digamos, para no tener que hacer la conexión. Proyectos pues ya en el caso de IoT, que ahorita pues se va a hacer un ejemplo, proyectos de MicroPython también que se va a trabajar en la conferencia del día de hoy, otros proyectos con un lenguaje nuevo que también se puede correr allí en el SP32, o simplemente empezar desde cero, por así decirlo, con la tarjeta. Aquí están las tarjetas disponibles: Arduino Uno, Arduino Mega, SP32, Arduino Nano, Raspberry Pi Pico. Ojo que esto no es la Raspberry Pi que conocemos, sino la Raspberry Pi Pico, que tiene otras características muy similares al SP32, o hacer la programación en MicroPython con SP32. Voy a seleccionar aquí SP32 como para mostrar cómo sería el proceso. Ellos colocan aquí entonces al lado derecho, colocan la parte de la conexión. En este caso solamente estaría el SP32, pero podemos colocar otros elementos, y nos colocan un código ejemplo base con el que podríamos probar. Y el entorno es bastante simple, es muy, muy chévere por eso, porque es muy simple. Se tiene el sketch con extensión .ino, es el mismo sketch o lo mismo que escribiríamos en el entorno de Arduino. Aquí pues lo llamé blink.ino, pero es el mismo sketch que tendría igualmente, tendría la parte de la función setup, la función loop, y en este caso lo único que está haciendo es inicializando el puerto serie a una velocidad de 115.200 baudios, e imprimiendo un mensaje que es hola de SP32, como el hola mundo de este sistema. Y en el ciclo loop, pues se coloca un retardo. Esto lo hacen sobre todo porque estamos en una simulación en línea sobre todo, y entonces para que no se quede ejecutando allí y no vaya a hacer que la simulación sea muy lenta. Entonces tenemos el sketch.ino donde colocamos el código, el archivo con extensión JSON en donde está la conexión que hacemos. Este archivo se actualiza automáticamente al momento de colocar elementos aquí. Miren que allí él automáticamente va colocando todo lo que se conecta, va cambiando este archivo, y esa es como tal la conexión. Si borramos esto, también va borrándose la conexión del JSON. Y tiene la opción de instalar bibliotecas, que sería pues lo mismo que tiene Arduino, para poder instalar, digamos, bibliotecas para manejar un hardware específico, que es algo que es muy típico de hacer en Arduino. Entonces, teniendo todos esos elementos, lo único que hago es dar iniciar a la simulación, y él aparece acá
el mensaje que se había, que se imprime con el Serial Print LN, que es el mensaje que tenemos ahí, prende el LED, que es el LED que decíamos que indica que está encendido. El LED que está en la tarjeta está apagado porque no hemos hecho nada con ese elemento, pero es muy simple de utilizar. Entonces detenemos la simulación y ya podemos entonces trabajar con nuestro sistema, cambiar aquí, por ejemplo, el mensaje. Hola Arduino Day 2023. Volver a simular y él se demora un poco allí, está obviamente en línea y vuelve y arranca. Y nos imprime el mensaje que tenemos allí. Exactamente el mismo proceso es el que haríamos con Arduino. Simplemente conectaríamos nuestra tarjeta al sistema, seleccionaríamos el puerto. Bueno, aquí hay que hacer algo adicional que es seleccionar el puerto en el que está la tarjeta. Y lo mismo sería programar. Él va a programar la tarjeta, es como darle iniciar la simulación y cargaría este sketch a la tarjeta SP32. Pero es el mismo proceso, quiere decir que si utilizan el simulador, fácilmente pueden luego llevarlo a la implementación real, porque pues ya después de haber instalado el soporte de SP32 para Arduino, pues lo único sería seleccionar la tarjeta, seleccionar el puerto y darle programar y ya tendríamos entonces allí disponible nuestro sistema. Ya para esta última parte correspondiente a los elementos que tiene el SP32, vamos a mirar, como habíamos dicho, eh, los GPIO que tiene este sistema. Los GPIO hace referencia a entradas y salidas de propósito general, de sus siglas en inglés. Son pines que pueden ser utilizados para conectar entradas o salidas digitales, entendiendo que esas salidas digitales solo van a tomar dos estados, alto y bajo, y que ese, sobre todo en el caso del high, del alto, el valor que va a tomar va a depender de la placa. En un Arduino 1, pues el valor es de 5 voltios y en el caso de el SP32 sería de 3.3. Esto es muy importante. Quienes hayan venido trabajando con Arduino 1 estarán acostumbrados a hacer conexiones, eh, digamos, a elementos que se alimentan con 5 voltios, pero ya cuando trabajamos con el SP32 debemos tener cuidado a la hora de los elementos que conectamos y tener en cuenta que él ya trabaja con otro nivel de tensión diferente, otro nivel de voltaje diferente. Entonces, aquí podemos conectar, por ejemplo, un LED, porque un LED sería para encenderlo o apagarlo. Podemos conectar un pulsador, que es lo que nos va a arrojar un 1 o un 0, y podemos entonces conectar otros elementos, pero lo típico serían esos dos. El SP32 cuenta con 40 eh, pines de propósito general. No todos se pueden utilizar porque algunos se están utilizando para la memoria flash, algunos solo pueden ser utilizados como entrada, otros tienen funciones asociadas al boot y entonces hay veces cuando conectamos los pines allí o el hardware allí, tenemos problemas para la hora de programar la tarjeta. Entonces a la fija podríamos ir con los pines 2, 4, 5 y del 13 al 33, que esos podrían ser como entrada o salida, no hay ningún problema. Ya del 34 al 39 sí tendríamos la restricción de que solo pueden ser utilizados como entrada. Del 6 al 11 en las tarjetas que vimos ahora no se exponen, incluso no se pueden acceder porque ya están conectados directamente a la memoria flash. Pues por eso si uno ve los pines, algunos saltan, pero es porque algunos ya están comprometidos. Y pues ya los pines del 0, 1, 0, 1, 3 y 12 pues tienen ya las funciones asociadas. Cada uno de esos puertos, como decíamos, ahora tiene funcionalidades adicionales, que puede ser ADC, puede ser DAC, dependiendo pues de la característica que tenga. Y algo interesante es que cualquier GPIO puede ser utilizado como interrupción externa. Eso también es algo muy interesante del SP32, a diferencia de un Arduino 1 que
solamente tiene dos interrupciones externas. Este tiene la posibilidad de cualquier pin ser una interrupción externa. Entonces, para poder trabajar esos GPIO, la forma es muy simple. Existen funciones, las mismas funciones de Arduino Pin Mode para poder configurar si es de entrada o salida, y las funciones Digital Read y Digital Write que nos van a permitir, como su nombre, leer una entrada digital o escribir una entrada digital. Por acá está disponible un primer ejemplo. Este sería el del Blink. Este ejemplo es el que nos permite ver que la tarjeta prende y apaga, el LED, perdón, el LED enciende y apaga cada segundo, porque estamos diciendo que lo programe en el pin correspondiente a este macro que existe definido por allí, que a la final es el pin número 2. Eso sería como colocar el número 2 como salida, encenderlo y apagarlo. Y obviamente, pues si yo quiero hacer que esto corra más rápido o más lento, lo único que tendría que hacer es cambiar los retardos que tenemos allí y pues el LED encendería un poco más rápido, más lento. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una simulación, puede ser que el tiempo no sea preciso, porque obviamente es una simulación, pero en un sistema real lo que tendríamos aquí es que va a encender durante 500 milisegundos y apagar durante 500 milisegundos. Pero obviamente si yo ya quiero encender un LED que está por fuera de la tarjeta, yo puedo conectarlo a estos pines que veíamos ahorita, el pin out de la tarjeta. Puedo conectarlo a cualquiera de estos pines siguiendo las restricciones. Y ese sería este ejemplo que está disponible acá. Aquí tenemos entonces el SP32 conectado con un pulsador y conectado con un LED, en este caso con una resistencia de protección para el LED, sería la conexión que tenemos ahí. La conexión aquí está en el pin número 4, mientras que la entrada del pulsador está en el pin número 14. No es por algo específico que elegí esa conexión, ustedes podrían utilizar cualquiera. Y lo que se hace aquí, pues simplemente es configurar el pin como salida, el asociado al LED, porque vamos a sacar un valor para poder encender el LED, configurar el pin del botón como una entrada, pero adicional, configurarlo con una resistencia de pull-up, que sería una resistencia que está conectada a 5 voltios. Eso nos ahorra, digamos que la conexión externa del pulsador de, por ejemplo, colocar una resistencia conectada a este pin y conectar esa resistencia a VCC. Esta resistencia que estoy conectando aquí es la misma resistencia que uno configura cuando hace la configuración de pull-up. Entonces nos ahorra, digamos, la necesidad de conectar esa resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo no presiono el botón, estoy recibiendo un alto porque está leyendo la resistencia conectada a VCC. Y cuando lo presiono, como el otro pin del pulsador está conectado a tierra, pues voy a obtener un cero. El código no hace nada adicional con el valor que lee, simplemente lee el valor del botón y el valor que coloca en la salida es el mismo valor que lee. Quiere decir que cuando yo ejecuto la simulación, el valor que está leyendo por defecto sería un 1, un alto, y entonces ese es el valor que coloca en el LED y por eso enciende el LED. Al momento de presionar el botón, entonces coloca un 0 o lee un 0 y ese es el valor que se ve reflejado en el LED. Una prueba muy simple con la que podemos validar el funcionamiento de los puertos de entrada y salida de propósito general. ¿Cuál es la lógica? Configurarlo como entrada o salida. En el caso de la entrada, opcionalmente colocar una resistencia de pull-up y para los puertos que configuro como entrada, utilizar la función Digital Read para leer el valor que me va a entregar dos valores posibles, alto o bajo, 1 o 0, verdadero o falso, cualquiera de ellos. Y para los que están configurados como salida, entonces utilizar la función Digital Write. Si hemos trabajado con Arduino, si tenemos conocimiento de esto, en una placa Arduino
es exactamente igual. O sea que lo único que va a cambiar en este caso es, uno, el tipo de niveles que maneja en la salida. Recordemos siempre eso de los 3.3 volts que tenemos allí. Eh, y pues ya qué pines podríamos utilizar, pero el funcionamiento es exactamente igual. Eh, ya otro elemento que tenemos aquí sería el ADC, el convertidor analógico digital. El conversor, como su nombre lo dice, va a tomar una señal analógica que va a estar cambiando o va a tener un valor en un rango específico y lo va a convertir a un valor digital, a un número entero de 12 bits, una resolución máxima de la que tiene los Arduino Uno, que es de 10 bits. Esta es de 12 bits, quiere decir que puedo medir señales, digamos, un poco más pequeña, tengo una mejor resolución. Y estos ADC, pues él tiene dos ADC, el ADC1 y el ADC2, que están en los pines que aparecen aquí disponibles. Estos pines que aparecen acá son los que puedo utilizar como entradas analógicas. Entonces tiene estos canales para leer. Y esos valores van a poder estar entonces en un rango de 0 a 2 a la 12 - 1, que sería 4095, y dependiendo pues de este valor va a ser directamente proporcional a la entrada de la señal analógica que esté ingresando. Entonces, para poder utilizar el ADC de este elemento, pues simplemente ya no vamos a utilizar Digital Read, sino que vamos a utilizar Analog Read para poder hacer la lectura analógica. Y un ejemplo muy típico que se hace es el de el ADC, de una lectura de un potenciómetro. Aquí está conectado un potenciómetro. Él tiene aquí, yo puedo buscar potenciómetro, me va a aparecer, simplemente coloco ese elemento allí, hago las conexiones. Tiene tres pines, la señal, VCC y tierra. VCC lo conecto a 3.3. Ojo acá, si yo llegara a hacer la conexión de VCC en vez de a 3.3 y lo hago a este que se llama BIN, estaría conectándolo a los 5 voltios del USB. Y recordemos que el SP32 solo trabaja de 0 a 3.3. Quiere decir que lo correcto sería conectar esta entrada de VCC a 3.3 para que el rango que me vaya a dar el potenciómetro vaya a estar solamente entre 0 y 3.3 voltios. Y aquí tendríamos la tierra, obviamente, y la señal. ¿Esta señal qué sería? Pues que yo voy variando el potenciómetro y va pasando en el rango que tenemos disponible. Voy a correr la simulación. Es en este caso, corro la simulación. El valor que me entrega la DC va de 0, que sería equivalente a 0 voltios, y la mitad por aquí más o menos sería 2000, alrededor de 2000 sería la mitad, que sería 3.3 dividido sobre 2, y el valor máximo, que sería 4095, sería 3.3. Ahí está. Acá en el código, pues simplemente lo que se hace es hacer una lectura de la entrada analógica, la analog read, hacer una conversión, que sería el valor que leo por el valor máximo, que sería 3.3, dividido sobre el rango que tengo, que es 4095. Eso me entrega el voltaje y aquí estoy imprimiendo esos dos valores. Eso es algo interesante. Normalmente las funciones de la clase serial solo permiten hacer print y println, pero en el SP32 yo puedo hacer hacer un print como lo haría en C, en donde ya puedo darle un formato a lo que está saliendo allí. Entonces yo puedo colocar aquí, por ejemplo, ADC value bar y acá el voltaje, y le estoy dando un formato a lo que quiero imprimir. Esto es propio solo del SP32. Si lo hacen en un Arduino Uno sale error, pero tiene este printf como para no tener que hacer varios println para lograr esto. Con uno solo podemos tener esto acá. Entonces, aquí en el monitor serie estamos viendo la variación. Yo modifico el potenciómetro y voy obteniendo la variación, tanto la lectura, lo que me está arrojando,
como traducido al nivel de tensión que está ingresando. Esto sería pues solo el ejemplo. Obviamente pues no siempre vamos a conectar potenciómetros, podemos conectar sensores que tienen unas características pues de lectura para poder leer temperatura o cosas de ese tipo, lo podríamos hacer allí. Por acá ya terminando, tenemos la señal PWM. También tiene salidas PWM. La PWM es una modulación por ancho de pulso. Es una señal cuadrada cuyo ciclo útil va a cambiar. Este tiempo que está en alto va a cambiar. No siempre va a estar de esta forma. Yo tengo la posibilidad de cambiar ese ciclo útil. Eso es muy usado en el caso, digamos, de servomotores para controlar la posición o incluso en un LED para controlar eh, qué tanto está encendido, su intensidad como tal. Entonces él tiene lo mismo, ya en este caso ya no se utilizaría digital read, sino se utilizaría analog write, que es como lo llamó Arduino la función para escribir allí. Y por ejemplo acá está un LED conectado a otro pin, como para ver que podemos conectar a otro pin, ya está conectado al 21. Miren que se pueden conectar en cualquier otro. Y hay un código acá muy simple que configura ese pin como salida, se hace un ciclo desde 0 hasta 255 y se va cambiando cada 20 milisegundos el ciclo de la señal. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal que tenemos acá va cambiando el tiempo en que es tan alto y por lo tanto va cambiando la intensidad que tenemos del LED. Y por eso, pues acá se alcanza a ver en la simulación que el LED está encendiendo un poco menos hasta que ya la intensidad es más alta. Y eso mismo se puede utilizar para hacer control de señales de servomotores, por ejemplo, que es algo que podemos utilizar. Entonces, eh, tendríamos acá los ejemplos básicos. Para terminar, quería compartirles este ejemplo un poco ya más avanzado. Es una pantalla OLED, una pantalla de 128 por 64. Es una pantalla gráfica, una pantalla que se comunica por una interfaz que se conoce como I cuadrado C. Y el SP32 pues también permite trabajar I cuadrado C, lo que decíamos ahora que eran interfaces que se utilizan para conectar elementos externos. Y por ejemplo acá, para poder trabajar esa pantalla es necesario utilizar una biblioteca, que es esta de Adafruit SSD 1306. Uno aquí puede agregar la biblioteca, yo puedo decir aquí Adafruit y él me agrega me muestra las bibliotecas que está disponible. Hay muchas bibliotecas. En ese caso, pues sería esta para manejar la pantalla. Aquí ya aparece que la agregó. Y en el Sketch yo ya puedo utilizar haciendo un numeral include de esa biblioteca. Y pues aquí ya el código, digamos en términos generales, lo que hace es utilizar los elementos que tiene esa biblioteca, borrar la pantalla, ajustar el tamaño del texto, ajustar el color con el que va a imprimir, la posición en donde lo va a imprimir, el texto que va a mostrar y mostrar el texto. Realmente los nombres de las funciones son muy bien ajustados para poder entender lo que hace. Y entonces si yo ejecuto esto, nos va a aparecer en la pantalla el mensaje de Arduino Day 2003, que es lo que estamos celebrando el día de hoy. Como esto, como propuestas tan simples como encender o apagar un LED, leer un pulsador, hasta manejar una pantalla o hacer otras cosas más complejas, lo podríamos hacer con esta tarjeta. Tiene muy buenas características. No nos hemos salido de lo que sabemos de Arduino o de lo que podrían ver de Arduino, lo mismo formato. Y entonces muchas de las cosas que ya están creadas para otras placas de Arduino fácilmente las podemos utilizar acá. En la página van a quedar estos ejemplos y unos adicionales para que ustedes también puedan venir aquí a Godwi y ver el código, correr, hacer modificaciones. Esta es una plataforma
que pues es libre en ciertas características. También hay una versión de pago con la que se puede tener una simulación mejor, un poco más rápida, acceder a otras características que ellos tienen. Obviamente es algo en línea que debe sostenerse, entonces también existe la versión de que uno paga para poder hacer parte del club WorkWeek, como lo llaman ellos. Y pues al hacer parte de eso se tiene la posibilidad de más características de esta plataforma. Pero miren que llegamos hasta la simulación de una pantalla de este tipo, que también es muy comercial, de muy bajo costo y que podrían utilizar para sus proyectos. En el caso pues de esta primer parte, eso sería todo. Allí está mi correo, es Miguel Capacho, lmcapacho@niquindio.edu.co. Cualquier inquietud que tengan o algo, pues bienvenida. De nuevo, pues pedir excusas por el inicio tarde, por las cuestiones técnicas. Y no sé si de pronto hayan preguntas o no sé, Jorge, si pasamos a la otra presentación y luego las preguntas. Muchas gracias. Eh, Mira, Luis, hay una pregunta por acá. Wilson dice que si el pin del ESP32, ese pin que tiene voltaje de entrada al USB. Bueno, de pronto por las cuestiones de tiempo de la agenda, si quieren pueden ir formulando las preguntas y pronto al finalizar la sesión, de pronto las respondemos. Sí, que no había visto que estamos un poco retrasados. Eh, entonces voy a continuar con la siguiente parte donde les vamos a mostrar algo que les había comentado Luis Miguel respecto a la utilización de las plataformas para aplicaciones del Internet de las cosas. Este momento, cambio acá. Bueno, continuando con la agenda, entonces vamos a mirar ahorita cómo construir brevemente una solución sencilla de IoT con ESP32. Entonces, básicamente, de pronto yo creo que ustedes han escuchado hablar lo que es el IoT. Entonces, en ese caso, el IoT básicamente es cuando uno tiene interconectados diferentes dispositivos y esos dispositivos están generando información y la están mandando, por ejemplo, a la nube. Este tipo de aplicaciones están generando cada vez más importancia debido a que eso nos permite, por ejemplo, generar muchos nuevos negocios y para, digamos, generar esos como nuevos negocios, pues es necesario recolectar mucha información. Pero no basta simplemente con tener los dispositivos, con tener uno, digamos, estos gateways para mandar la información a la nube, sino que también uno debe involucrarlos con analíticas. Y por eso eh, nuevas profesiones como analíticas de datos están tomando mucha
relevancia actualmente. Y pues también algo que, digamos, involucra esto es hacer la parte de las interfaces de usuario. Por las cuestiones de, digamos, de la agenda, nos vamos a enfocar, como el día de hoy, justamente en cómo crear una aplicación de este nivel de dispositivos, cómo configurar la nube. Estos otros elementos como analíticas y crear la interfaz de usuario, pues son temas, digamos, que se nos escapan como de esta agenda, de este evento, pero pues eso no se puede, digamos, estudiar. Hay muchísima información, muchos elementos cómo se pueden elaborar esos tipos de partes de un sistema completo IoT. Lo interesante del IoT es que no existe como un estándar, hay muchas plataformas, muchas formas de realizarlo. Y aquí les quiero mostrar como algunos ejemplos de cómo podemos integrar, digamos, estos sistemas con IoT. Aquí tenemos nuestro dispositivo el ESP32, hay otro, digamos, un poco más pequeño, que es el ESP8266, que también se consigue a muy bajo costo. Uno, por ejemplo, también puede integrar a la nube un Arduino Uno con un módulo Wi-Fi, que es un poco más complejo, pero se puede hacer. Y como comentaba el profesor Luis Miguel en la presentación anterior, esta conexión del ESP32 se hace en forma nativa, de forma muy sencilla por Wi-Fi. No hay que conectar módulos adicionales, simplemente basta con usar unas librerías que tiene para hacer la conexión Wi-Fi y eso es todo. Sin embargo, hay otros protocolos que se pueden involucrar en esto, como Wi-Fi, Zigbee, LoRa, para hacer aplicaciones de Internet de las cosas. Por defecto el ESP32 incluye Wi-Fi. Sin embargo, hay versiones más avanzadas también que ustedes pueden conseguir, basadas también en la misma tecnología de la ESP32 con otros protocolos como LoRa. Y están utilizándose actualmente mucho para aplicaciones de Internet de las cosas, donde ustedes necesitan largas distancias y donde la conexión a Internet no es muy buena. Aquí tenemos de pronto otro ejemplo de cómo puede ser un ecosistema de sistemas IoT. Uno puede tener, digamos, tenemos en una ESP32 conectada con módulos Arduinos con unos chips aquí de Zigbee. Esos están conectados, por ejemplo, entre sí. Y ellos, digamos, se pueden conectar con una ESP32 y ESP32 manejar la información a la nube. O sea, uno puede tener en IoT interconexión de diferentes arquitecturas, diferentes hardware. No tiene que ser exclusivamente una sola tecnología. Ustedes pueden integrar varias. Y esto es lo que les comentaba de otros tipos de sistemas como una red LoRa, que se puede utilizar para grandes distancias. Por ejemplo, si ustedes van a hacer una aplicación en el campo donde la conectividad Wi-Fi es imposible, uno puede utilizar bien sea esas tecnologías como Zigbee o esas tecnologías como LoRa para captar la información en el campo de diferentes sensores que ustedes ubiquen. Y esos sensores ya dan esa información a lo que llaman gateway LoRa. Y ese gateway ya se encarga de manejar la información hacia la nube. Entonces, para ESP32 existen módulos como este es un ejemplo de un módulo que llama el LiliGo. Ese módulo, por ejemplo, ya tiene es una ESP32 que le han adicionado un hardware adicional con ese módulo de comunicación a través de este protocolo LoRa y otros, digamos, características que le han añadido a esta tarjeta, donde ustedes la pueden configurar de forma muy similar a como hemos visto justamente en la sesión del día de hoy y conservando todas las características y ventajas de los sistemas Arduino y también de los sistemas ESP32. Bien, como les decía, no hay un estándar definido de plataformas. Hay muchas que ustedes pueden utilizar. Unas de ellas más usadas son, por ejemplo, TeamSpeak, Blink es bastante sencilla, Heroku. V2, por ejemplo, es un desarrollo, es una plataforma colombiana. Y el día de hoy, pues vamos a enfocarnos con una que es Firebase, que es de Google. Sin embargo, ustedes pueden, de pronto, en las versiones anteriores que hemos hecho del Arduino, lo pueden consultar en la página del evento. Ahí se pueden encontrar también las grabaciones, por ejemplo, de las sesiones anteriores, donde hemos abordado, por ejemplo, plataformas como TeamSpeak y Blink en sistemas Arduino. Y pues el día de hoy queríamos ustedes mostrarles cómo utilizar esta otra plataforma que es Firebase. Entonces, Firebase, pues es una plataforma de Google. Ella, pues, puede utilizar algo que llama Google Analytics, pero como les decía, de arquitecturas, dependiendo de la que ustedes utilizan, se utiliza una diferente herramienta de análisis de datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes utilizaran TeamSpeak, uno puede emplear de forma, digamos, nativa lo que es eh, esta MATLAB. Por ejemplo, MATLAB
ellos se pueden conectar muy fácilmente con TeamSpeak porque son, digamos, desarrollos similares. Y algo también que uno puede utilizar en estas aplicaciones, uno utiliza un conjunto de librerías, de APIs, para crear esta componente de la aplicación, por ejemplo, para un dispositivo móvil. Me explico, supongamos, ustedes pueden tener la SP32 para captar información de variables de alguna aplicación en particular, le envían la información a la nube, pero ustedes como usuarios quisiera ver de pronto en su celular diseñar una aplicación que pueda consultar esa información de esos sensores, o incluso desde la misma aplicación enviar información a través de la nube para que llegue a un dispositivo de estos y haga un control remoto. Eso se puede hacer diseñando justamente lo que es el dashboard. Y para eso utiliza, digamos, el API que proveen cada una de las diferentes arquitecturas en la nube. En particular, el día de hoy, pues vamos a mirar, como les decía, Firebase. Pero el principio en todas las plataformas utilicen, ya sea TeamSpeak, Blink, es el mismo. Pueden utilizar ustedes, digamos, las librerías para hacer la conexión a la nube y para crear el dashboard. Bueno, algo, digamos, importante acá como de unos conceptos que vamos a utilizar ahorita cuando configuremos el sistema es lo siguiente. Si yo tengo esta SP32 y quiero enviar datos a la nube o recibir una respuesta, generalmente pues se utilizan protocolos como el HTTP, es el protocolo, digamos, típico cuando uno entra a una página en Internet, y las respuestas en estos sistemas generalmente se hacen a través de un protocolo que se llama JSON. O sea, todas las respuestas o incluso las peticiones, generalmente uno encapsula la información en este formato JSON. JSON, para que tengan una idea, es algo como esto. Estas son las siglas de lo que significa JSON, es JavaScript Object Notation. Básicamente, cuando se hace una transferencia de información de la SP32 a la nube o de la nube a la SP32, ese intercambio se realiza a través de configurar los datos como esto. Entonces, ustedes ven que es un formato muy simple de entender. Uno ve, por ejemplo, acá que este aspecto canal tiene un identificador ID que tiene este valor, tiene un nombre que es proyecto IoT y tiene los diferentes, digamos, campos, temperatura, humedad. Y aquí, digamos, tengo ya un arreglo ya con otros elementos. Entonces, todo este tipo de información es la que se hace en los intercambios a partir de JSON. Son formatos muy simples de manipular y como vamos a ver ahora más adelante, cuando veamos en Python, la utilización de la SP32, se las vamos a mostrar cómo se puede utilizar con IoT y ahí hay que capsular, por ejemplo, los datos con ese formato JSON, que vemos que es muy sencillo. Ahora, en el caso de Firebase, ustedes pueden, digamos, comenzar creando una cuenta en esta página que es firebase.google. Hay dos tipos de datos, de bases de datos que se pueden crear en el sistema en Firebase. Una se llama Real Time Database o RTDB. Esta es la que es apropiada para aplicaciones IoT y es la que justamente vamos a trabajar el día de hoy. Porque esta es muy sencilla, porque nos va a permitir conectarnos fácilmente con los dispositivos para subir información, responder a sensores o, por ejemplo, como les decía, cambiar un actuador. Hay otro tipo de base de datos que se puede utilizar en Firebase que se llama Firestore. También la podemos usar desde un dispositivo ESP32, sin embargo, es para hacer aplicaciones un poco más robustas y que ustedes quieran interactuar con terminales móviles. Supongamos, ustedes si quisieran hacer algo como conectar una ESP32, una impresora Bluetooth y que quieran, digamos, crear una aplicación como una etiquetadora, esa, digamos, para hacerla, y esa etiquetadora tiene que meter información del usuario como nombre, digamos, cédula, cosas como estas, y lo quieren hacer un dispositivo portátil basado en SP32, lo pueden, digamos, realizar, pero ahí la forma más fácil de conectar, crear la base de datos no es con una base de datos RT, debe usar una de tiempo real, sino una base de datos, digamos, con formato como estándar de creaciones de bases de datos. Y eso lo soporta también este Firebase. Y podemos también interactuar desde un dispositivo ESP32 con este tipo de bases de datos eh, un poco más complejas que son las que utilizan actualmente en aplicaciones más robustas. Como les decía, vamos a mirar el día de hoy solamente los RTDB. Básicamente, esta base de datos, la información en la base de datos se almacena a través de nodos y lo que llaman paths. Me explico. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo muy sencillo que este ejemplo lo vamos a construir ahora. Vamos a crear una base de datos test donde vamos a suponer que vamos a tener conectado un bombillo. Ese bombillo pues puede estar
prendido o apagado. Entonces, pues usted puede tomar los valores booleano false o true, dependiendo si es falso o verdadero. Y puedo involucrar, por ejemplo, digamos en mi aplicación, quiero hacer que el sistema IoT recolecte información de un conteo, de carros, pues puedo crear una variable de tipo entero. Y, por ejemplo, la temperatura, pueden ser datos flotantes que tenga decimales. Yo, por ejemplo, tengo una temperatura de 33.1 grados. Entonces, puedo también almacenar datos en Firebase de tipo flotante, enteros o booleanos. Esta estructura o esos datos constantemente mi aplicación por ESP32 los puede estar mandando esos valores y almacenándose en la nube con esa información. Ahora, ¿yo cómo accedo a esa información cuando tengo esa estructura? Es lo que les decía ahora rato que se usa un modelo con nodos y paths. Entonces, el path correspondiente a esta variable, digamos, del bombillo, yo veo que aquí tengo esa estructura jerárquica test y bombillo. Entonces, simplemente se accede como slash test, slash bombillo, y así simultáneamente para estos otros como conteo y temperatura. Ahora, lo interesante es que ustedes pueden crear la información de forma jerárquica, colocando y involucrando incluso no solamente a variables como estas, sino creando una estructura de un árbol un poco más compleja. Supongamos, yo quisiera tener una estructura donde tengo, digamos, conteo de temperatura, pero supongamos que quiera controlar dos casas. Si yo tengo, por ejemplo, una casa donde tengo un bombillo, o de pronto en esa casa tengo un bombillo 1, un bombillo 2, y tengo otro tipo de arquitecturas que quiera tener en ella, y puedo tener una segunda casa, lo puedo crear esa estructura en forma muy sencilla. Aquí vemos, por ejemplo, en este ejemplo, lo tengo aquí, este es casa bombillo, pues entonces eso simplemente el path para ellos sería slash test, las casas del bombillo. Y así es como uno, digamos, crea los nodos donde se almacena la información en la base de datos RTDB. ¿Listo? Entonces, esto lo vamos a utilizar justamente ahora para crear como nuestra estructura cuando almacenemos los datos en la ESP32. Bueno, entonces el procedimiento para crear una aplicación IoT sencilla es, primero que todo, crear la base de datos en Firebase. Uno tiene que crear una cuenta inicialmente, la pueden crear con una cuenta de Google o con cuenta diferente con otro proveedor de correo. Vamos a mirar entonces también cómo configurar el entorno de Arduino IDE para utilizar justamente la SP32 con esa base de datos Firebase, y vamos a ver cómo se desarrollaría como el firmware de nuestro sistema embebido. No vamos a mirar la parte de cómo generar la aplicación web, es un poquito más dispendioso cómo se va a hacer ese diseño, pero sí, ya eso lo pueden, digamos, ustedes luego consultar en otras fuentes, o podemos planear de pronto posiblemente otro evento para mostrarles cómo se crearía esa aplicación. Eh, estas presentaciones que tenemos acá, justo con los ejemplos como les hemos mencionado, los vamos a estar subiendo en la página del evento, en horas de pronto de la tarde o más tarde ya cuando tengamos las grabaciones para subirles toda esa información. Listo, entonces voy a comenzar primero mostrándoles cómo crear una base de datos. Entonces me voy a ir inicialmente a este enlace firebase.google.com. Cambio aquí al navegador. Perdón. Bueno, entonces voy a ingresar a la página firebase.google.com. Yo ya estoy autenticado acá en la plataforma. Si ustedes se autentican, entonces cuando ustedes van a crear la base de datos, simplemente dan clic en el botón comenzar. Acá yo ya tengo creados ya dos proyectos. En particular, pues voy a mostrarles cómo crear un proyecto desde cero. Entonces simplemente le doy aquí agregar proyecto. Y entonces voy a crear un nuevo proyecto. Supongamos, quiero hacer un control de, de un invernadero. Entonces voy a poner, por ejemplo, control invernadero. Es el nombre de mi proyecto. Ahora, simplemente lo que hago es, bueno, aquí ya tengo escogido. Si no les aparece el botón continuar activado, ustedes lo que hacen es escogen aquí un botón, pues como creé la cuenta con la cuenta institucional del correo de la universidad, unifinir.edu.co, lo tengo que seleccionar, darle listo y ya me quedó activo, sí, activado el botón. Si no les aparece activo, eso es lo que tienen que hacer. Darle seleccionar recurso compartido, seleccionarle, dar listo y luego le dan continuar. Él por defecto le activa a ustedes el uso de Google Analytics, que lo que les decía, una de las ventajas de todos los sistemas IoT es que automáticamente pueda generar analíticas de toda la información que recogen los sensores.
Eso involucra pues unos aspectos un poco complejos de analíticas de datos. Por el momento no estoy interesado en esta parte de Analytics. Quiero mostrarles cómo crear la base de datos sin Google Analytics. Entonces la voy a deshabilitar. Oh, entonces voy a darle clic aquí, deshabilito Google Analytics y voy a crear ya el proyecto. Perdón, un tipo que se me olvidó darle clic al nombre. Tengo que decirlo otra vez, control invernadero. Me disculpan, acá se me olvidó darle clic en este botón control para, él le asigna un número o un código adicional, porque que de pronto alguien ya creó una base de datos con ese nombre, control invernadero. Ahora debo continuar, quito las analíticas y creo el proyecto. Bueno, entonces espero unos minutos, él está creando mi proyecto y ahora vamos a configurar la base de datos para poder conectarla a la aplicación. Bueno, ya el proyecto está creado, ahora simplemente le digo continuar. Y cuando ustedes entran, aparecen incluso unos tutoriales de cómo pueden utilizar este sistema. En particular, lo que va a comenzar haciendo es creando la base de datos de tiempo real. Entonces, lo que hago simplemente es irme a esta parte izquierda y escojo de la pantalla. Entonces, voy a esta parte donde dice compilación. Entonces, simplemente lo despliego y tengo varias opciones. Esta base de datos tiene una ventaja, es que tiene sistemas de autenticación que hacen que sea mucho más robusto y confiable, algo que de pronto no aparece en algunas plataformas IoT hechas desde cero. Entonces tiene esta ventaja de la autenticación. Y como ustedes ven acá, podemos crear la base de datos de tiempo real, la Real Time Database y el Firestore que les comentaba anteriormente. En particular, lo primero que debemos hacer es crear el proceso de autenticación en nuestra base de datos o en nuestro sistema. Acá nos aparecen, por ejemplo, unos videos de cómo funciona, explicándonos cómo comenzar. Pues voy a darle clic simplemente aquí, comenzar. Ahora lo que hago es, tengo varias opciones de autenticarme. Yo puedo hacer que los usuarios se autentiquen con un correo y contraseña, con el teléfono, en forma anónima, o usando algún proveedor como Google, Facebook, bueno, todas estas opciones que tenemos acá. En particular, voy a escoger en este caso para no complicarme en la configuración de la SP32, voy a crear un sistema en forma anónima de autenticación. Aunque ustedes pueden también hacerlo con cuenta de correo. Sin embargo, hay que meter unos pasos adicionales en la configuración del software en la ESP32. Voy a crear como una configuración anónima, o sea que cualquiera puede ingresar sin ninguna restricción. Voy a darle a habilitar y le voy a acá simplemente guardar. Bueno, aquí ya quedé creado la base de datos como anónimo de la autenticación. Y aquí me dice, bueno, no me salió, estaba la pantalla muy grande, pero él le dice que cuando usted utiliza este método, eso solamente lo puede usar por un mes. Entonces, luego tocaría volver a cambiar la autenticación de las claves. Bueno, ya quedó creada mi autenticación. Ahora voy a crear la base de datos. Entonces, me voy de nuevo a compilación, escojo acá Real Time Database, espero un momento, y acá me dice, bueno, puedo comenzar a crear mi base de datos. Te digo, crear una base de datos, escojo el servidor donde está alojada la base de datos, pues voy a escoger el más cercano, pues va a ser Estados Unidos. Digo siguiente, y acá me dice que debo comenzar un método. Entonces, por defecto voy a crear una base de datos de prueba. No, entonces, para reducir un poco todas las complicaciones con las autenticaciones, entonces voy a crear la base de datos de prueba y esto me dice que solamente la puedo usar por 30 días. Entonces, démosle habilitar y ya quedó creada mi base de datos. Listo. Eso, digamos, fue todo. Aquí uno pudiera hacer varias cosas. Yo pudiera comenzar a crear como la estructura del árbol que les mostraba anteriormente o la puedo dejar sencillamente en limpio. Supongamos, si yo quisiera crear aquí los campos por defecto, simplemente me voy aquí donde está este nombre largo y le doy este botón, clic en ese botón más. Si yo clic en ese botón, yo puedo añadir una clave, por ejemplo, por decir algo, yo quiero poner un bombillo 1 y ese bombillo 1 es un componente que va a estar en la base de datos y yo le digo, mire, esto quiero que sea un elemento booleano porque el bombillo puede estar prendido o apagado
número lo escogería en el caso que quiero almacenar números como la temperatura, como el conteo que les decía, o puedo tener también objetos o cadenas. Voy a poner este objeto booleano y supongamos que el bombillo inicialmente está apagado. Le pongo aquí false y digo simplemente doy agregar. Entonces, aquí yo puedo crear la estructura de los campos que va a tener mi base de datos o lo puedo dejar en limpio. Por ahorita lo voy a dejar en limpio para mostrarles que también desde el mismo ESP32 él automáticamente puede crear estos componentes en esta base de datos. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya quedó creada mi base de datos. Entonces el proceso a continuación es configurar la tarjeta Arduino. Entonces, como muchos de ustedes de pronto han estado usando el Arduino IDE, entonces voy a cargar un momentico el Arduino IDE para mostrarles cómo ustedes ya pueden comenzar a usar la tarjeta. Ya el profesor Miguel en la presentación pasada les mostró que ustedes tienen que descargar una serie de componentes para el Arduino IDE. Una vez ustedes tengan instalados sus componentes, lo que hacemos nosotros ahora es, permítame, yo cierro este ejemplo, quedo solamente con este. Bueno, entonces resulta que esos componentes adicionales para poder utilizar el Firebase, lo que hacen de forma muy sencilla. Ustedes se dan simplemente a la opción de incluir librería, administrar las bibliotecas, y entonces en esa administración de bibliotecas hay varias que pueden escoger. Entre esas, bueno, eso toma un tiempo. Déjenme un momentico, les muestro cuáles son las que son. Ustedes se van acá a herramientas, escogen administrar bibliotecas y luego escriben acá la opción Firebase. Ahí les van a salir varias opciones. La que voy a trabajar como el día de hoy y es una que encuentro mucha información, es bastante completa. Es la que se llama Firebase Arduino Client Library por SP8266 y SP32. Simplemente luego le dan clic instalar y luego lo que uno puede usar es partir de pronto de un ejemplo, si no lo tienen, o como les decíamos, los ejemplos que vamos a presentar en estas sesiones de Arduino los vamos a subir también a la plataforma. Entonces, ustedes podrían también entrar a usar los ejemplos nuestros o usar uno de los ejemplos de la que tiene ya esta librería. Voy a mostrar un momentico acá de nuevo. Entonces, eso es lo que les decía, ustedes pueden escoger Firebase. Esto se demora un tiempito. Y ahí van a encontrar ustedes entonces varias opciones. Entonces, ustedes ven muchas, no esta es la primera que aparece, es lo que les decía, deben buscarla e instalar esta que les decía ahora rato. Bueno, ya la tengo instalada, se demora siempre un tiempito. Ahora, lo que les decía es que ustedes aquí en ejemplos, o sea, en archivo ejemplos, pueden encontrar muchísimos ejemplos. Déjenme un momentico, les doy un vistazo muy rápido. Aquí en el RTDB es lo que les decía de base de datos de tiempo real. Ustedes pueden encontrar varios ejemplos. El que les recomiendo de pronto para iniciar es el Basic, pero ustedes pueden aquí encontrar muchísimos más. Pueden encontrar también ejemplos de cómo pueden hacer la autenticación usando, por ejemplo, cuentas con correo electrónico, cómo pueden incluso restaurar la contraseña eh, desde la misma ESP32. Y esto es lo que les decía con ese Firestore, que ustedes acá, es cuando van a utilizar no la base de datos de tiempo real, sino la base de datos estándar, típicas, donde también ustedes pueden usar el ESP32 para subir información por ese otro método. Entonces, este sistema es bastante completo. Vamos a centrarnos solamente en RTDB y mirar solamente una funcionalidad que es subir y bajar datos. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes descargan el ejemplo, supongamos acá, les muestro. Les va a aparecer un código muy parecido a este. Yo lo que hice fue adaptarlo, limpiarle un poco de información que tenía. Pero en el ejemplo, básicamente, ustedes van a ver, lo que configuran primero son las credenciales de su red Wi-Fi. Aquí pues son las credenciales de mi red Wi-Fi, de mi casa. Pero ustedes, digamos, ponen el nombre de su red Wi-Fi y la contraseña de su red Wi-Fi. Listo. Luego, cuando van en los ejemplos, ustedes van a ver que les pide una información que es el API Key. Ese API Key es una información que genera Firebase. Este número que tengo acá lo voy a borrar un momento porque voy a sacarlo de la información de la base de datos que acabe de crear. Entonces, lo que ustedes hacen simplemente es que se devuelven a la
página de Firebase. ¿Listo? Ahora, lo que hacemos es para sacar ese API key, nos vamos aquí en la página de Firebase, usted le da clic en el botoncito del piñón, dice en configuración del proyecto, acá nos muestra el nombre del proyecto y aquí está la clave API web. Entonces simplemente este código lo copio y lo pego en mi aplicación de Arduino IDE. Anteriormente tenía otro porque era otra base de datos que había creado. Luego paso el siguiente paso que es definir la URL. Esta URL, ¿de dónde la sacamos? Ustedes van a la plataforma Firebase, se van a Real-Time Database y acá no sé si habían visto que aparecía una dirección de esta página. Se simplemente le dan clic en este botón, ahí se copió la URL al portapapeles y ese valor es el que involucro simplemente acá en Database URL. Copio y la pego. Listo. Otra de las cosas que les decía es si utilizáramos autenticación con email y contraseña, pues definiríamos estos valores acá. Como creé la base de datos anónima, no lo voy a hacer. Entonces simplemente los voy a dejar aquí en blanco. Y los otros valores, pues yo aquí ya había definido unas variables adicionales, que es una variable de un LED para mostrarles pues, cómo funcionaría. Bueno, por defecto en el código es muy sencillo. Simplemente como incluimos, bueno, hay una cosa. Debemos incluir un módulo que es el módulo Wi-Fi y el módulo Firebase Client, que es el que está acá. Entonces acá tenemos el módulo Wi-Fi como un include y este módulo Firebase SP Client. Si ustedes utilizan el ejemplo, ya carga esos .h. Y el código es muy simple. Acá en el código lo que hace es que se conecta por el Wi-Fi, se hace justamente la conexión. Una vez se hace la conexión, luego él hace internamente una configuración con la información que les había involucrado del API key, de la dirección de URL de la base de datos, y ya simplemente invoca este método donde se hace la autenticación de la base de datos. Por defecto aquí de autenticación pues no tenemos nada porque y ponemos aquí vacío para que él tome la autenticación como anónimo. Y finalmente le decimos a la base de datos Firebase que comience. Y en caso de que tenga un problema de que se pierda la conexión por Wi-Fi, que se pueda reconectar. Entonces por eso le digo que si se pierde la conexión y se reconecta, que él intente esa conexión. Ahora, la configuración ahí es muy sencilla, como les decía, era simplemente sacar estos datos de la base de datos, copiar y pegar. Y el programa en el loop es muy simple. Debemos chequear que la base de datos Firebase esté lista. Para eso entonces se utiliza esta función ready de Firebase. Y esta otra variable es la variable que configure acá como una variable booleana para saber si la autenticación fue correcta en la base de datos. Esta variable la pongo en true. Es para compruebo, o sea, ejecuto el código de acceso a la base de datos solamente si la base de datos está lista y si me ha autenticado correctamente. Y eso simplemente estoy haciéndolo acá es que cada 15 segundos estoy mandando o leyendo la información de la base de datos. Es más. Bien, para mostrarles acá un ejemplo de cómo mando información a la base de datos desde la SP32, aquí tengo que estoy enviando un número entero, que simplemente es un contador que lo estoy incrementando cada vez que mando un dato. Entonces, inicialmente vale 0, luego vale 1, luego vale 2, y sucesivamente. Como ustedes ven, utilizarla muy sencillo. Simplemente hicimos Firebase, base de datos RTB, setInt, o sea, damos setInt para escribir un dato en la base de datos. Y esto que ustedes ven acá, este FDBO, es el objeto que se debe construir. Simplemente lo creamos como Firebase Data. ¿Sí? Es un objeto que se crea. Es en el objeto donde la librería va a almacenar la información que transmite y que recibe de la base de datos. ¿Sí? Entonces, simplemente es un objeto que se debe crear al principio. Bueno, entonces, estábamos acá. Entonces, en ese objeto simplemente accedo a la ruta, al path del nodo que quiero modificar. ¿Se acuerdan que ahora rato les había mostrado que teníamos en esta aplicación? Les muestro. Yo quería esto, quería tener un nodo que era bombillo de tipo booleano, un conteo de contero y una temperatura que va a ser tipo flotante. Entonces, esta información así es como la accedo, es el path para acceder a cada uno de los elementos, estos nodos de datos que voy a tener en mi base de datos. Entonces, simplemente
Acá lo que yo estoy almacenando es el valor del contador, lo estoy almacenando en este pad, este nuevo conteo. Aquí esta función entrega un valor, si todo fue correcto, me entrega un valor verdadero, true. Si es incorrecto, pues simplemente que me muestre un valor de error, y aquí que me muestre la razón por la cual hubo ese error. Acá en este caso voy a estar mandando la información, digamos, a un bombillo que quiero otro bombillo, digamos, que esté por allá, que se prendiera, quiero que se prenda y se apague. Eso es lo que estoy haciendo aquí, se prende y se apague. Y esa información la estoy registrando, y como es booleana, pues debo usar ya no setInt, sino setBool. Y la temperatura, pues estoy generando aquí un número aleatorio, simplemente de temperatura, para mostrarles, ya claro está, habría que colocar el sensor de temperatura, todo el cuento. Aquí solamente voy a generar un valor aleatorio y lo estoy grabando con setFloat. ¿Listo? Eso es todo. Si yo quisiera leer valores de la base de datos, lo que tengo que hacer es utilizar getPool. O sea, miren que es muy sencillo. Utilizo simplemente set para mandar datos a la base de datos, y si quiero leer datos de la base de datos, por ejemplo, que ustedes pueden hacer una aplicación web y que se modifique el valor ese, de ese bombillo. Entonces, desde mi SP32, él accede a la base de datos, lee el valor y se prende, digamos, el bombillo. Eso lo vamos a mostrar ahora. Entonces, en este caso, eh, es lo mismo. El nodo también tiene un nombre, pero ya no utilizo head, sino set. Perdón, no utilizo set, sino get. Es para traer datos. Y entonces este dato que estoy trayendo es un dato booleano, por eso creo una variable aquí booleana beval. Entonces, si esta operación fue correcta, lo que voy a actualizar es el valor que leí de la base de datos, voy a mandarlo por el pin digital 2, que es el LED interno que tiene la ESP32. Y si ocurrió un error, que me muestre pues que hay un error en la base de datos. ¿Listo? Eso es todo el programa, digamos, base. Miren que es muy sencillo acceder al sistema. Déjenme un momentico, entonces voy a compilarlo. Bueno, ahí estoy compilándolo y subiéndolo a la tarjeta. Bueno, hay una cuestión que de pronto Luis Miguel creo que no les mencionó. Hay estas tarjetas, hay unas que tienen un bug. En particular, yo tengo una de las que tiene un bug. Esto se demora un proceso de compilación bastante, pero ahora va a comenzar a subir la información, y me va a salir de pronto que se queda sin subirla. Resulta que hay que hundir el botón. Ya, les muestro. Va a encender mientras está cargando acá, voy a mostrarles, a encender mi video. Un momento. Bueno, no sé si están viendo acá la tarjeta SP32. Sí, aquí pues está en este momento compilando, todavía no subió el programa, pero los que les quería mostrar, esto tiene dos botoncitos, ¿sí? El botón que nos decía Enable y el botón Boot. En particular, esta tarjeta tiene un bug, entonces cuando suba el programa, voy a tener un inconveniente, y es que no me sube. Entonces, si tienen ese tipo de tarjetas, ustedes tienen que coger el botón Boot, y cuando aparezca ahora subiendo acá en la pantalla en rojito, como ese demora muchísimo compilando, tienen que dejar el botón hundido, este del Boot, este botón de acá. Lo dejan hundido y a esperar hasta que llegue al 100% y funciona. En un momento, bueno, no sé por qué, seguro porque como había reiniciado el computador, se demora muchísimo la primera vez que lo compilan. Entonces, déjenme que se está demorando. Bueno, déjenme ver qué pronto tienen. Bueno, esperemos a ver que esto compile. Ya no pensé que se fuera a demorar tanto. Bueno, bien, ¿qué tenemos acá de pronto en este programa? Este programa, como les decía, él va a mandar tres datos: un valor booleano, un valor entero con un conteo, y va a mandar una temperatura. Y vamos a leer entonces el valor. Lo que yo estoy haciendo en esa aplicación es que el LED que ustedes ven ahí en azul, ese LED es el que estoy conectando y modificando con este nodo 2. Entonces, en ese caso, dependiendo del valor que esté en la base de datos, puede ser un falso o verdadero, voy a encender ese pin, ese LED azul. Espera un momento, como esto es bastante demorado, no es como en el simulador que funciona todo rapidísimo. Acá ya estas cosas en tiempo real se demoran un poquito en compilar.
Bueno, apenas va al 50% de la compilación. Bueno, si de pronto tienen en este momento alguna inquietud, de pronto la pueden ir escribiendo ahí en el chat. Mientras tanto, pues, esto compila. Bueno, ahí está, ya no. Pero les cuento que está más demorado que de pronto por lo que como estoy compartiendo pantalla. Bueno, y eso ya está subiendo. Entonces, este ya va a comenzar acá a subir la aplicación. Ah, no, ya subió. No, parece que ya subió. Bueno, listo, déjeme entonces acá activo el monitor serial. Listo, entonces ya aquí ya está corriendo el monitor serial, ya se está conectando a Wi-Fi, como les decía, que eso hacía al principio del programa en el setup. Y ya, no, perdón, este no es el programa. Este está con el programa anterior, no, todavía no ha subido. Esto no ha terminado, perdón, ¿qué pasó acá? Que no subió. Ah, aquí sí ya. Este es acá el momento que les decía que toca dejar presionado el botón para que suba al sistema. ¿Listo? Ahí ya está subiendo al 100% y demás. Sí, lo hizo. Eso se puede hacer con ese capacitor, pues sin embargo, pues eso tocaría hacer una soldadura en la tarjeta. Y a veces es un poquito dispendiosa. Bueno, ya aquí ya me subió la aplicación. Déjeme un momentico, miro el monitor serial. Sí, allá está conectándose. Y entonces él va a comenzar ahora a enviar los datos. Listo. Entonces, como ustedes ven, el paso mandó el conteo, el bombillo, la temperatura. Hubo un fallo justamente con el bombillo 2 que era el que leía. Ahorita les explico por qué me falló eso. Quiero irme un momentico. Acá en este momento, el sistema actualizado. Un momentico, a ver si actualizo. Ah, bueno, sí, ya. Listo, ya. Entonces, miren, aquí me borró este, aquí esta variable. Miren que acá él automáticamente creó un nodo que llama test bombillo conteo y temperatura. Eso no lo creé yo ahora a rato, si ustedes recuerdan. Esto lo creó automáticamente el ESP32 cuando envió los datos a la plataforma. De hecho, aquí el conteo en este momento va 3. Ustedes ven que se mandó siempre bombillo false, conteo 3, temperatura hasta 11.7. Esos son los valores que él está mandando desde el Arduino. Si aquí miro el monitor serial, cuando él me muestra cada 15 segundos que envía un valor. ¿Sí? Aquí, digamos, ya me envió un valor y se actualizó en la base de datos. Entonces, en este momento, la SP32 está enviando los valores a la plataforma. ¿Listo? Pues vamos a hacer una cosa. Ustedes ven que acá me dice que el pad no existe, el bombillo 2. ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que en el código yo tengo
que estoy leyendo la variable booleana desde este path que era test bombillo 2, ¿sí? Lo que pasa es que no he creado la variable, entonces voy a crearla, yo puedo hacer también eso, modificación en tiempo real en la base de datos, entonces aquí en test voy a crear una nueva variable que la voy a llamar bombillo 2 y el valor lo voy a colocar que sea true. Espera, está apagada. Entonces voy a poner que sea true, entonces el de automáticamente que es booleano le digo agregar. Entonces ya me quedó creado ese campo. Ahora, cuando miren en el monitor serial, dice que path no existe. Ahorita ya me cogió que existía. Y no sé si vieron que me prendió el bombillo LED azul de la SP32. Entonces, yo incluso puedo acá jugar en esto en la base de datos. Yo puedo poner este valor, por ejemplo, false. Doy enter. Y esto lo que estoy haciendo es modificando el valor. De hecho, aquí ahorita van a ver ustedes que se va a apagar el LED. Como les digo, se actualiza cada 15 segundos. Él lo leyó y ahí se apagó el LED. Entonces, en este momento, lo que está haciendo la SP32 se está conectando a la nube. Él consultó ese valor en cuanto estaba ese nodo bombillo 2, vio que estaba en false y por eso apagó el LED, siguiendo justamente la lógica que tenía aquí en mi programa, que está leyendo los datos. Eso es una aplicación, digamos, muy sencilla de mandar y leer datos. Uno lo que puede hacer luego es aplicaciones ya más complejas en Firebase, en las cuales puede involucrar ya que esos datos los puede involucrar a una aplicación en un dispositivo móvil, haciendo una página, digamos, web, hacer una aplicación en otra plataforma, o incluso interconectar dos sistemas CSP32. Yo puedo aquí tener uno mandando datos a la base de datos y otro recibiendo los datos que envíe este. Simplemente lo que hago es modifico y creo la estructura de los nodes y todo eso para hecho. Eso es lo que tenía que para mostrar, digamos así, rápidamente sobre esos sistemas, de cómo los podemos configurar así. No sé si tiene alguna pregunta para, para hacer como un receso y ahora continuamos con la otra sesión de MicroPython. No sé de pronto qué dudas, inquietudes tiene. Ah, bueno, sí, como ustedes vieron la primera vez que lo compilé, se demoró muchísimo, pero la segunda vez ya compiló rápido. Sí. Entonces eso es el problema, digamos, en eso. Jorge Carlos Enrique Londoño tiene la mano levantada, no sé. Bueno, pronto Carlos, espérame, deme un momento, miro aquí en la plataforma cómo hago para darle acceso de pronto a Carlos. No lo veo. Un momentico, permítanme acá. Les debo de compartir la pantalla para poder ver si los ubico. No, no lo veo acá, Luis. Ah, ya lo vi. Bueno, Carlos, te va a activar el audio como de pronto para que nos pueda formular la pregunta. Bien, para Carlos. Sí, gracias. Mira, bueno, es una, más que una pregunta, es una sugerencia. Sí. Eh, yo tengo, bueno, adquirí una SP32 CAN. No sé qué fabricante sería, lo adquirí por internet y pues eh, seguimos los pasos completos de la instalación, de la configuración, de montar programa, pero nunca pudimos subir la aplicación porque nos falla siempre que en un serial. Mi compañero es ingeniero electrónico y ha trabajado con robótica pues conoce microcontroladores hace mucho tiempo y pues tampoco fue capaz con ese mismo programa, con esa misma tarjeta. Él tiene otras dos tarjetas aparte de otro fabricante y pues esas sí le funcionaron. Entonces no sé si podrían recomendar de pronto fabricantes que ya sean probados para poder uno ir a la fija en este tipo de compras de tarjetas.
Y otra, que es otra sugerencia, es qué forma habría de que podamos continuar de pronto. Uno siempre que entra a este tipo de charlas y de donde va, por ejemplo, a tutoriales ya sea de robótica, de programación, siempre vemos la partecita del Hola Mundo, el inicio, donde podemos entrar aquí a la base de datos de Firefox y podemos entrar entonces y entramos en anónimo porque simplemente es más sencillo para poder dar la explicación inicial, pero normalmente cuando uno va a tratar de crecer y de aumentar y empezar a hacer aplicaciones más amplias, se ve con una cantidad de tropiezos porque ya empieza a encontrarse con la realidad que no es tan sencillo. Entonces, ¿qué posibilidad habría de que de pronto pues ustedes que están en el alma mater eh, puedan generar algo más avanzado, que podamos, digamos, que generar un proyecto que sea general, de uso general y que sea abierto para que muchos puedan entrar allí, ir aumentándolo, pero que a la vez sirva de ejemplo para que cualquiera que entre pueda ver toda la funcionalidad y el uso de muchas partes de las herramientas que se pueden utilizar y que tenga, pues, lógicamente todo allí ya casi montado. Eso Sí, está ahí. listo. De pronto, en cuanto a la sartén, de pronto si Luis Miguel le puede como responder a cuáles de pronto, qué fabricantes pueden recomendar. Bueno, Pues la verdad, como no hay unos fabricantes muy específicos y el mercado pues está muy lleno de esas tarjetas, en ese caso pues sí tocaría revisar como cuáles han funcionado mejor, pero poder decir un fabricante particular, ¿no? Porque son muy genéricas estas tarjetas, pero sí sería muy bueno como revisar porque pues incluso lo que hablábamos del botón del boot, pues sucede en unas y en otras no, que pues allí en el chat decían que es una solución de colocar un condensador y todo, pero de todas formas sí depende de los fabricantes, de la construcción de la tarjeta, igual como en las tarjetas Arduino que han salido versiones, variantes de las originales, pues de las de Italia y sucede lo mismo, entonces también pues es complejo y esto sí que está lleno de tarjetas SP32 de todo tipo. En el otro caso, pues de la posibilidad de continuar desde la Universidad del Quindío, se ha venido gestionando para ser parte de una iniciativa que tiene Arduino a nivel internacional, que es el Arduino User Group. Eh, ya hacemos parte de ello, incluso pues tuvimos la posibilidad de obtener una de las tarjetas para armar un Arduino desde cero y la idea de ese Arduino User Group es poder hacer esa comunidad, poder llamar, digamos, a más personas a seguir trabajando, a seguir estudiando sobre eso. Y entonces, pues ya en la medida en que ya tengamos todo listo, que estamos trabajando en ello, pues quienes se inscribieron y también hacerlo público para que puedan continuar, estaríamos informándoles para continuar, porque sí la idea es poder seguir trabajando con estas plataformas, no solamente en esta conferencia, sino más adelante. y de pronto para complementarle la pregunta, resulta que pues como vemos, esto involucra, lo que es por ejemplo Internet de las cosas como eso, involucra muchísimas cosas, no solamente la parte del hardware de cómo enviar los datos, sino también lo que le decía de analíticas de datos y toda la creación de aplicaciones. Realmente para eso se necesitaría casi que un curso completo en estas sesiones, pues son como para mostrarles como los principios básicos, pero si uno quisiera crear una aplicación completa, como tú dices, sí, hay que involucrar no solamente la configuración del hardware, sino también crear, tener como unas habilidades para crear lo que son la aplicación y también conocimientos analíticas de datos. Se podría preguntar posteriormente, uno de los, por ejemplo, en la Universidad del Quindío tenemos una maestría en ingeniería, que maneja un énfasis que llama analíticas de datos y otro en electrónica aplicada, y algo de los que se está hablando es justamente uno de los cursos que está manejando en la maestría en analítica e Internet de las cosas, poderlo ofrecer a
no solamente los estudiantes de la maestría, sino que puedan, digamos, gente de afuera inscribirse a ellos, que ahí se les muestra un poco más en detalle aplicaciones ya más robustas. Entonces, eso de pronto también les podemos compartir con más información y posiblemente proponer luego algún curso más detallado donde se puedan hacer ese tipo de cosas. Bueno, no sé si tienen alguna otra. Hay otras preguntas, Jorge, en el de preguntas y respuestas sobre Firebase. Bueno, lo que pasa es que Firebase, nosotros mostramos la versión libre. Claro, la versión libre tiene unas limitaciones en cuanto a cantidades de datos. Sin embargo, si usted ya quiere utilizar esto más en detalle para hacer una aplicación final, sí toca ya pasarse a una versión paga. Eso es algo que habría que hacerlo porque generalmente los tiempos, si ustedes quieren algo que sea con cuestiones de tiempos, necesitan justamente tener una versión paga. Entonces, digamos, uno puede utilizar inicialmente una versión así libre para probar las funcionalidades, pero hay una aplicación general grande si toca pasarse a esa versión. Pero Jorge, hasta ahora, digamos, con lo que uno puede hacer de formas simples, no tiene como las limitaciones. Hasta ahora. Jorge, ¿me escuchan Sí, todos? sí, ahí lo escucho. Sí, mira, de pronto para responder a la pregunta de las cuotas máximas de Firebase, en el plan gratuito, pues que es con la cuenta que crea uno inicialmente, hay un límite de 1 GB de almacenamiento total, el tamaño máximo del documento es de 1 MB, la tasa máxima de escritura de un documento es de un documento por segundo y máximo puedes hacer escrituras por segundo de 10.000, es decir, 10 megabytes por segundo en total. Eso está, pues, digamos, reportado en la página de Firebase, donde están pues las cuotas mínimas en el caso de, máximas, perdón, en el caso de usuarios que usen la cuenta freemium. Otra pregunta que está allí en el chat, en las preguntas es entre Firebase y... Perdón, Firebase, ¿qué es la diferencia entre cuál y cuál? Sí. Entre Firebase y TeamSpeak. Bueno, yo trabajo ambas, Firebase y ThinkSpeak. Mm, Firebase, digamos que es un poco a más bajo nivel porque uno trabaja directamente con los objetos JSON y uno es el encargado como de crear la infraestructura que requiere para la aplicación IoT. En el caso de ThinkSpeak, digamos que ya hay una infraestructura montada en términos de canales, de campos, la integración ya con las analíticas con MATLAB. Hay una API ya más definida para el caso de los usuarios web para obtener datos y obtener métricas, por ejemplo, mínimos, máximos, medias, entre fechas, cosa que de pronto en Firebase le toca un poco al usuario estar un poco más al tanto de eso, más que en ThinkSpeak. Y respecto a los tiempos, por ejemplo, en el caso de ThinkSpeak hay una mayor limitación, que es una limitación de 15 segundos, cosa que Firebase no tiene. Entonces, digamos que el hecho de que Firebase está un poco más bajo nivel, al nivel de abstracción sea más bajo, le da más libertad al desarrollador, pero pues se requiere un poco más de una curva de aprendizaje un poco más pendiente que en el caso de ThinkSpeak. Si hay otras preguntas que han hecho, es sobre las ventas, sobre si necesitan licencia. Ustedes pueden usar la versión libre, pero si ya necesitan, como les decía, profesor, para cada vez más complejas, sí tienen que tener una versión paga. Sobre MicroPython, eso lo vamos a ver ahorita a continuación, justamente cómo se puede hacer sobre MicroPython, toda esa parte con las bases de datos. Eh, bueno, nosotros no tenemos realmente un grupo de Telegram o algo así por el estilo para ese tipo de encuentros. Lo que nosotros hemos hecho es divulgarlo pues, por los correos de los cuando han participado en estos eventos. Sí mandamos un grupo de correo que tenemos, pero no tenemos realmente un grupo de ellos. Y otra pregunta que tenían ahí es, ¿qué recomienda para trabajar con el teléfono celular? Realmente cualquiera de esas plataformas tiene soporte, es cuestión de con cuál se sientan más familiarizados. Por ejemplo, Firebase es muy compleja, como lo decía Alexander ahora rato. Decir, para las personas que están comenzando, de pronto no sea la mejor opción al inicio, pueden usar otras un poco más sencillas, pero cualquiera de ellas tienen como el mismo propósito a la final. Bueno, yo creo que vamos a dejar por ahora así esa parte.
No sé si de pronto continuamos, no sé, Alexander, si empezamos de una vez o damos un receso. Pues no sé si, dependiendo de lo que quieran los asistentes, yo estoy listo para empezar, pero pues si quieren que hagamos un break de 5 o 10 minutos, no tengo ningún problema, igual yo estoy listo para empezar cuando ustedes digan. Si quieres, hacemos de pronto un receso de 5 minutos y ahorita continuamos. Entonces iniciamos a las 10:45. Sí, a las 10:45, sí, señor.